En los 90 nos hubieran censurado o hasta secuestrado, pero hoy, felizmente en democracia, estamos aquí para contarles uno de los episodios más siniestros de la política peruana y de la sociedad en general. ¿Quieres saber cuál es? Ven, acompaña. Ven, no seas tímido. Hola, soy Pamela. Hola, soy Francini. Hola, soy Rubí y él es Diego. Somos el grupo 1 Y presentaremos hoy día la lectura 8. Comencemos con la introducción. El autor nos dio de la mano durante uno de los periodos más oscuros de la historia del Perú. A contrapelo de la falta de transparencia que caracterizó la acción política, económica y social de la década de los 90, Carlos Iván de Gregory, con su libro La década antipolítica, auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimir Montesinos, da luces sobremanera cómo sectores sociales importantes y por varios momentos también mayoritarios acompañaron con la aprobación, el silencio o la inacción, un régimen que negó una parte importante de la esencia de la política, es decir, el logro de acuerdos para privilegiar las otras partes asociadas al ejercicio déspota del poder. Comencemos con este capítulo interesante. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Hola. Este capítulo comienza con el repaso de lo que significó la retórica como forma de comunicación política a lo largo del siglo XX. Además, ahondó en lo que realmente conformaba un uso constituido de la misma. Mencionó que no solo era el arte del convencimiento a través de promesas, sino tenían un componente logocéntrico. Es decir, también pretendían persuadir a través del diálogo, raciocinio e intercambio de ideas. En su mejor perfil, la política era también pedagogía. Los ejemplos que blindó fueron el político Aya de la Torre, que enseñaba educación cívica, religión aprista, alabar a la estrella y educación física. Belaúnde, geografía, en especial amazónica. Alan, nutrición con productos autóctonos. Y Vargas Llosa, economía neoliberal. Sin embargo, como nada es perfecto, los políticos se movieron en esa frontera difusa entre la demagogia y la formación ciudadana. Hubo, sin embargo, dos motivos para la desaparición de la retórica como arma política predominante. La primera, un exceso suscitado durante el primer gobierno aprista, donde perdió credibilidad, pues la gente comenzaba a separar las palabras vacías con la situación caótica que se vivía. Y la segunda, la desaparición del populismo y la llegada del neoliberalismo, conjunta a la tecnologización del mundo. A García le tocó entonces ser el último líder populista. Tan joven y le tocó ser un dinosaurio, reza una de las frases de la lectura. En ese terreno es donde se destaca la figura de Alberto Fujimori, quien renegaba de la palabra y no manejaba el habla culta, como diría uno de los libros de Marta Hildegard. Es más, gobierna en silencio. Eso que hoy veríamos como desventaja significaba un alto alivio para la generación de aquel entonces, pues les tocó vivir los excesos verbales de la década pasada. Fue, sin embargo, al final de su segundo mandato donde pudo perfeccionar el control omnímodo que buscaba tener sobre los medios. Como si se tratara de una cúpula macabra del Zósing en el libro 1984, el chino aplicó un sistema donde desapareció el formato tradicional de programas políticos y se concentró en la espectacularización de la política. Estos tenían con los diarios amarillistas una fusión y tenían a cabo los siguientes tres ejes. 1. Propaganda masiva a favor del gobierno. 2. Campaña de difamación y calumnia contra candidatos de oposición. Y 3. Reavivación de viejos miedos o la inoculación de nuevos. El famoso terruqueo. Por lo que estos tres ejes aún se usan hoy en día por los mismos protagonistas. Esta campaña, sin embargo, estaba muy bien planificada, pues era segmentada y apuntaba a los sectores C y especialmente D y E. Ello permitió que los sectores altos sí tengan acceso a otros medios, lo cual funcionaba como coartada para afirmar que en el país había libertad de prensa. ¿Sí o no, pájaro? Un personaje clave para el régimen fue Laura Bozzo, quien a través de su talk show, que denigraba a la gente y estaba llena de peleas y conflictos ficticios, se metió en la política y debido a su gran popularidad logró prostituirla al punto de convertirla en un espectáculo propagandístico. La espectacularización de la política se acrecentó durante esa etapa. Sin embargo, entre ambos temas hubo siempre puntos de encuentro. Con el derrumbe institucional en el país,
el escenario político quedó absolutamente vacío. Y esas líneas que habían entre espectáculo y político prácticamente lograron borrarse. El pionero de esto fue Ricardo Belmont Casinelli, el popular Hermanón, quien se postuló como outsider a la alcaldía de Lima el año 1989. Cuando la tarde languidece, como avergonzados de ver la luz del día, aparecen los tabloides. Andrade apuñala a pobres. Andrade es un envidioso. Gente de Andrade coimea a rico en consejo. ¿A qué nos referimos con tabloides? Más conocidos como periódicos. Sí, periódicos. ¿Pero por qué estarían avergonzados? Quizá porque todo lo que hacían era menos periodismo. En este capítulo hablaremos de los diarios chicha, o más conocido por el autor, diarios populares. Vamos a entender qué papel han cumplido este tipo de periódicos en la sociedad. En el caso de Fujimori, es un caso especial, ya que hubo una época en la que fueron atrapados, el gobierno los usara a su favor. Los diarios chicha existieron antes de Fujimori y existirán después de Alberto Fujimori. Entonces, ¿qué entendemos por diarios chicha? Según el autor, prefiere llamarlos diario popular, para no caer en otros términos. Estos diarios también se refería a ellos como diarios menos de un sol, pues tenían su lógica, porque estos costaban 50 céntimos. Estos fueron creados por los británicos, ya que su público objetivo eran sus trabajadores que regresaban a su hogar y tenían que entretenerse con algo. Estos diarios reflejan su mundo, su forma de hablar, su lenguaje. En el Perú, Última Hora fue el primer tabloide de crónica familiar. Última Hora tenía calle, era la calle. Usaba la jerga de manera creativa en una ciudad que se encontraba en pleno crecimiento. Convierten estas páginas libres de carátula, títulos grandes, a full color. El éxito de Última Hora propició la salida de muchos más periódicos, como por ejemplo La Tercera de la Crónica, Ojo, Correo, Extra, entre otros. Como lo mencionamos anteriormente, el gobierno, a través del SIN, que es el Servicio de Inteligencia, convierte a los diarios y los atrapa y los convierte en una prensa política amarilla. Más que una campaña de demolición, se convirtió en una de desgaste y de infección, sobre todo contra los candidatos presidenciales opositores del gobierno, pues aprovechaban cualquier resbalón que tenga el candidato, ya sea verdad o inventado, para hacerlos cenizas en todos los medios. Eran tratados de la peor manera y no podían quejarse, ya que si lo hacían eran tildados de quejosos. Un lema que marcó esa trama era: la contienda es para valientes y para los valientes que quieren hacer patria, no de los quejosos. Un discurso machista y hegemónico, claramente. 3 hitos de este capítulo son los que van a marcar estos medios amarillistas. Uno es el primer caso de la falsificación de Frente Perú 2000, que algunos medios no hablaban de ello y se los tildaron como si fueran una telaraña roja. El segundo hito fue el inesperado ascenso del candidato que llegó a ser presidente, Alejandro Toledo. El inesperado ascenso de Toledo en las encuestas obligó a Laura Bozzo y a otros medios para acusarlo de inmoral, mentiroso, inestable e incluso comunista. Entonces, seguimos hablando de los diarios vespertinos. El autor cita a Grompón, quien dice que los diarios tienen un estilo coloquial de crónica familiar, la cual ha desaparecido a todos los personajes de la alta sociedad, incluso artistas de primera línea. Los únicos que van a ocupar estas primeras planas son las famosas bailarinas, o también conocidas como vedettes. Ellas se muestran atemorizadas por perder el empleo, o son producto de algún espectáculo o contraposición con alguna otra bailarina. Fue así que doña Susi, como buena anfitriona, decidió darle cerveza y torta a Jenny y compañía, aunque no precisamente de forma servicial. El problema de este famoso estilo coloquial que invade las crónicas policiales en las columnas editoriales es que producen un resquebrajamiento entre las barreras entre lo público y lo privado. Estos acontecimientos son contados a partir de situaciones cotidianas y con este lenguaje coloquial. Por ejemplo, a través de diálogos entre personajes inventados, entre otras cosas. El problema de la cotidianización
es, por ejemplo, que se deja de percibir las crónicas policiales y se perciben más como crónicas familiares. Es decir, se teme que más que algún integrante de la familia se meta con el vecino o la vecina que las bandas criminales. Todo esto, porque ya lo dijimos, se toma con cotidianidad. Todo lo mencionado anteriormente tan solo es una parte de lo que se recogió sobre los diarios de la cultura popular. Pues sabemos que los políticos usaban el clientelismo, la reivindicación, el elogio de la mano dura. Pero no hemos hablado de los políticos simbólicos, que utilizaban los medios masivos para proyectar la ilusión de participación y de igualdad. Un presidente como tú, yo lucharé por ti. Con honradez, tecnología y trabajo saldremos adelante. mujeres que rompen cadenas o pitucos denigrados. Todo ello daba la supuesta apariencia de empoderamiento. Eran algunas de las portadas que a finales de los 90 poblaban los kioscos y eran producidos por la denominada prensa chicha, periódicos cuya línea editorial fue comprada para atacar el régimen de los opositores y para allanar el camino para su reelección en el año 2000. ¿Se acuerda usted ahí, al costado de las insurgencias de las vedettes, aparecían titulares que en su agresión llevaban al castellano hasta los límites del idioma? Entonces, la propagación de estos diarios por las necesidades reeleccionistas no era su venta, sino su exhibición diaria. Es decir, nosotros pasábamos por los kioscos como curiosos y solo veíamos los titulares, o cuando pasábamos por un bus y los leíamos a través de las ventanas. Estos medios se colgaban de la agenda de otros medios, ya que ellos solo se encargaban de reforzar las ideas centrales. Sobre todo este segmento que no profundiza, ya que no tiene tiempo, simplemente no le apetece leer el contenido de por sí. De 1997, cuando el diario El Chino de los hermanos Wolfenson, propietarios ahora del diario La Razón, empezaron con publicaciones cargadas de calumnias e insultos. El trabajo sucio empezaba en el CIN, donde Montesinos maquinaba los titulares. A partir de las 7 de la noche, los textos eran enviados a Augusto Bressani a través de un facsímil encriptado. Este personaje retocaba los titulares y los devolvía a Montesinos para su aprobación final. Así, los meses previos a la selección, es el público que seguía día a día en los kioscos todas estas calumnias que aparecían en primera plana. Entonces, toda esta difamación muestra, por lo menos desde 1996, el proyecto reeleccionista que canalizó la creatividad de este régimen. Todo para asegurar su supervivencia. El capital político más sólido de Alberto Fujimori sigue siendo que acumuló en sus triunfos en su lucha contra la hiperinflación y el terrorismo, pues obtuvo un triunfo por la corrupción e incapacidad de los partidos tradicionales como el APRA en ese entonces. Pues Alberto Fujimori era uno de los representantes que nos podría llevar al camino y futuro más luminoso y transparente del Estado. Sin embargo, era el único país en donde no había negociaciones, acuerdos de paz, comisiones de verdad, informes de violencia, etc. De esta forma, los triunfos se consiguieron sin conversaciones, acuerdos, pactos o condiciones. En dialecto peruano sería a lo macho. Ese machismo que marca desde su nacimiento y se alimenta el perfil psicológico y al mismo tiempo producto de su alianza con las Fuerzas Armadas, que contribuyó a que se convirtiera en un régimen cívico-militar, enganchando a diferentes sectores sociales. Fujimori supo ofrecer un estilo de gobierno impersonal. Amplios sectores buscaron al presidente que no le temblara la mano para gobernar, aún más después del fracaso gobierno que tuvo Alan García en ese entonces. Esto se divide en 4 partes. A. Títeres de Alan. Los candidatos opositores fueron entonces presentados como títeres de Alan. En realidad, caballo loco. Entró a formar parte de un elenco en donde los otros personajes ya habían construido como caricatura. B. Incapaces y corruptos. Si representan al pasado, son títeres de Alan, entonces son incapaces. Candidatos pichuriches. Oposición es incapaz de gobernar al país, pero sobre todo corruptos.
C. Pitucos, abusivos y antipopulares. Hay un otro que implícitamente se identifica también con el pasado. Por lo menos su poder se ubica en el pasado porque hoy tiene un poder de un presidente como tú. Ese otro es aquel pituco abusivo, a pesar de haber nacido en barrios altos y de su manera calificadas como criollas. D. Pro-terroristas. El pasado oprobioso fue el tiempo en el cual el terrorismo crecía por debilidad, cobardía o corrupción de los políticos tradicionales. Mucho de eso fue cierto, pero luego de la captura de Feliciano, el tema de la violencia política parecía destinado a esfumarse por fin de la agenda política. Aunque sabía que era uno de los activos más rentables, el gobierno trató de mantenerlo vigente, aunque fuera necesario construir otra caricatura, la de los candidatos pro-terroristas. Pactos contra natura. Los opositores pertenecen al pasado y tienen características femeninas, entonces pactan. Los pactos son presentados como la concentración de todos los males. De esta forma no se puede decir su nombre y deben ser firmados en secreto. Para reconocer la risa autoritaria, la primera señal que el gobierno jamás se ríe de sí mismo. Esto quiere decir, no se incluye entre los blancos de las burlas, sino reléanse los titulares citados que aluden a Fujimori. Y la segunda, que es la más decisiva, es la señal que el poder no se ríe de sí mismo y de sus predicamentos, sino que se le cae en la careta. En el ataque es retorcidamente creativo, pero en la defensa es picón. No se sabe mantener un buen humor cuando se juega en el marcador contra él. Cholo, cachudo, cabro, terruco, loco. Por esos mismos días, Toledo empezó a subir las encuestas. Los pasquines no lo habían tomado en cuenta y cuando inició su ascenso le faltaba poco por terminar el partido. Entonces, el candidato de Perú Posible recibió el más concentrado chorro de lodo. Entre la primera y la segunda vuelta, por la presión nacional e internacional y por el temor a hacer el exceso que resultará contraproducente, el CIN vio impedido de lanzar sus grandes bombas de demolición, transmitiendo videos en donde el candidato opositor aparecía en situaciones muy comprometedoras. Cada titular era a su vez un concentrado de todos los insultos y discriminaciones, algunos en los cuales habían permanecido hasta entonces apenas insinuados. Un claro ejemplo, la discriminación racial, el choleo en diarios que tiene como público objetivo principalmente al sector denominado cholo. Choledo, el sobrenombre generalizado del candidato, asumido incluso por él mismo cuando se declaraba cholo o indio, sobrenombre en el cual la discriminación había aparecido hasta entonces de manera disimulada, corriendo de boca en boca a sectores de conservadores de clases medias, así como también las altas. Los límites del terrorismo informativo. La gente ya no quería enterarse de la vida privada del candidato. Fácil habrán estado hartos de que la televisión y los diarios hurgaran en sus vidas privadas o simplemente se hartaron y ya no quisieron saber nada. Otra lectura nos diría que la estrategia del gobierno fue un fracaso, pues a pesar de su control mediático y su guerra sucia, el gobierno tuvo que montar de todos modos del proceso electoral más groseramente fraudulento de la historia contemporánea para poder imponerse. Maligno al ritmo del chino, son dignas por sí solas en un estudio sobre la risa y poder como espectáculo. Señores, mujeres, sensibles, no. Aquí te lo explico por qué. En el capítulo 9, el autor habla de género y política en el fujimorismo. Existió cierta obsesión por algunos medios amarillistas que buscaron feminizar algunos candidatos opositores, como ya lo habíamos mencionado antes. Sabíamos que la función principal era burlarse del opositor, pero acá hacemos hincapié que lo ejemplificaban como una masculinidad subordinada e incapaces de ejercer el poder. Explicaremos el porqué. La teoría feminista distingue el sexo biológico de género. Es decir, hombres y mujeres nacemos determinados, pero género es una construcción social y depende de cada cultura. El género se inserta en ciertas estructuras de poder. Entonces, cada subcultura va a definir al hombre de acuerdo a factores, ya sea la de capital simbólico o ubicación socioeconómica. Entonces, existe una comunidad masculina hegemónica y una comunidad masculina subordinada. El rasgo más común de la forma dominante es que se equipara a ser hombre con tener poder,
La fuente es que la sociedad enseña al hombre a ejercer este poder como natural y propio. La masculinidad hegemónica es un proceso que se da porque el hombre llega a suprimir sus emociones, tales como receptividad, empatía y compasión. Esto se conoce como inexpresividad emotiva. Por lo general, dejaron que estas expresiones se encarguen las mujeres, como receptividad, empatía, entre otros. Estas emociones no van a ser eliminadas, sino solo reprimidas, ya que esto podría disminuir la capacidad de autocontrol. El machismo está asociado a la autoridad. La columna de una nota editorial del Men, la columna de Eddie, aconsejaba a sus lectoras a cómo salvar su matrimonio. Pues las mujeres llevaban una doble jornada, la de trabajar y atender la vida. Bueno, las lectoras de la columna de Eddie solo deberían atender la casa y cuidar de sí mismas, ya que probablemente el hombre buscaría en la calle lo que no encuentra en la casa. En el siglo XX, izado por el resquebrajamiento de las estructuras patriarcales, en el Perú se dan dos ejemplos de cómo la mujer ha sido incluida en la política y cómo la reformulación a través de esta incorporación se ha dado. Uno es Sendero Luminoso y el Fujimorismo, ambos muy distintos, pero unidos por el autoritarismo. Han incorporado mujeres a sus filas. Estos proyectos autoritarios son un ejemplo de alianza contra el patriarca. Como ya lo dijimos, representa una alianza y no una ruptura con ellos. Sendero convirtió a las mujeres en guerreras, incluso les daba la oportunidad de tirar el tiro de gracia. En conclusión, las vedettes y las políticas se encuentran en el extremo del patriarcado negociado. Y ahora, finalizando casi este video, pasemos con los últimos capítulos. Your Garbage, Mr. Wolfo, capítulo 10. Domingo 20 de febrero, Ojeo el Chino. Uno de los diarios del congresista Moisés Wolfson, una columna de opinión. Es un artículo escrito en respuesta a Alberto Andrade, que, cansado de insultos, llamó diarios basuras al chino y a sus congéneros. Pocos lo habrán leído, porque el fuente del chino no son las páginas editoriales. El autor se pone el pasamontañas, titula la nota El diario de un desconocido, ajusta y firma con un seudónimo, o diríamos mejor, nombre de guerra. El diario de un desconocido. La columna utiliza la vieja treta del ladrón que para liberarse de sospechas grita ¡al ladrón! Eddie adjudica a Andrade varios de los rasgos más distintivos de la empresa del zinc, criollismo barato, insultos con perfiles bajos, o del gobierno, sin lineamiento ni principios. Así, desde su supuesta superioridad moral, Eddie ataca. Su estilo, además de confuso y mediocre, es el de la metralleta. Pruébame, espeta Eddie. ¿Qué otro idioma hablas? Another language. Le dice alardeando como un neo rico de su inglés, que exhibe a lo largo de la columna, descalificando a Andrade por supuestamente no hablarlo. Finalizando ya con el capítulo 11, pasamos a un tema interesante. Magali, las vedettes y el presidente Gonzalo. 12 de septiembre de 1999. Encerrado en una jaula de hierro, un tipo desgreñado, barbudo y con el traje a rayas de los presos de otros tiempos, grita y gesticula como fiera acorralada. Es Abimael Guzmán, finalmente apresado después de 12 años de guerra popular. Toda la violencia acumulada por siglos en el cuerpo social pareciera concentrarse dentro de esa jaula, dentro del llamado presidente Gonzalo. Sin embargo, como en ciertas películas de terror, nadie advirtió ese día que en el momento en que partía rumbo a su última morada, la violencia concentrada de Guzmán salía de él. Se escurría por entre los barrotes y se quemaba en otras partes del tejido social y en el gobierno. En el Perú de hoy es herencia de los tiempos de Sendero Luminoso y de la guerra sucia. Es la violencia de los discursos, especialmente en los diarios chicha y en la televisión de señal abierta. El denominado escándalo de las postvidentes se desencadenó con el programa sobre chismes de farándula Magali TV. Introdujo cámaras ocultas en un hostal donde un varón contratado por la conductora pagó supuestamente por favores sexuales de dos vedettes limeñas, Jezabel y Mónica Daro. No, nadie te ha dicho tonta, simplemente te digo, y sí te lo digo, mal informada. En esa época, porque me dediqué a investigar la prostitución en las vedettes, fue precisamente por eso, porque de esa lista de vedettes que se presentaban en las cucardas, que se presentaban en Emanuel, ejercían la prostitución.
1000 ojos y 1000 oídos electrónicos. La colocación de cámaras ocultas en los lugares menos pensados y la impunidad de quien tiene el poder y los recursos, en este caso la conducta del programa, naturalizan la intromisión en la vida íntima de los ciudadanos y borran de manera perversa la separación entre lo privado y lo público. Lo que hizo Magali TV fue un operativo de inteligencia. Determinó que el castellano del Perú hace tiempo no se limita a la terminología militar y policial, a la lucha contra la subversión o la delincuencia organizada. En efecto, los 1000 ojos y oídos de Sendero Luminoso vigilan y castigan, por lo general a soplones de pequeñas aldeas, avigueos y comerciantes subversivos, tintilleros. En el caso de las vedettes, los ojos y oídos del carnal gobernista ya no se concentran como en los últimos tiempos de Ipcher en denunciar las torturas del cine, los ingresos de Vladimir Montesino o los escándalos de altos personajes vinculados al régimen, sino que ahora son mujeres, presas fáciles a las cuales se las arma en un suerte de juicio popular mediático. Castigo ejemplarizador. Como en los juicios populares senderistas, no basta que las condenas en el juicio mediático reciban la pena máxima. En este caso, la destrucción de su imagen, su muerte simbólica, tanto los juicios populares senderistas como los juicios mediáticos producen castigos ejemplarizadores que tienen como objetivo atemorizar y envilecer. Los destapes de Magali TV pretenden romper con los convencionalismos y las hipocresías, pero en realidad se ubican dentro de los marcos de moral machista, conservadora, intolerante, frente a la cual los comportamientos de los condenados aparecen desviados. Magali, y especialmente Laura Bozzo, fomentan un caos aparentemente transgresor, pero bastante controlado, para concluir, muchas veces con moralejas conservadoras propios de predicadores mediáticos. Una última semejanza, tanto en los juicios de Sendero Luminoso como en los juicios mediáticos, las masacradores tienden a ser mujeres. Se discutió alguna vez si eso era prueba de igualdad de los sexos o la liberación femenina. Magali es una mujer, pero su moral es realmente machista, y no por azar opera dentro del canal masculino, expropiado por el gobierno para desarrollar con él una estrategia de doble entrada. No importa si el escándalo de las vedettes fue o no diseñado como un operativo psicosocial, porque es el conjunto de la programación la que, jugando en pared con más de media decena de diarios chichas, contribuye a crear un clima político y cultural de envilecimiento ciudadano. Y uno de los principales hilos que articula los distintos componentes de esta estrategia política mediáticamente es el machismo. Diferencias. La vida es un carnaval. Sin embargo, también hay que diferenciar notables diferencias entre Sendero Luminoso y los actuales medios masivos, que explican en buena parte la derrota del primero y el éxito de los segundos. Concluyendo este capítulo, ante semejante desenlace, podríamos cerrar este bonito video con la música de fondo La vida es un carnaval. Pero aclarando que el verdadero carnaval tiene una vena cuestionadora del poder, una carga de inversión del mundo y quiebre las jerarquías. Por tanto, frente a la carnavalización bamba secuestrada y digitada desde el poder, es necesario resistir de 1000 formas, olvidar la carcajada carnavalesca que proclame que el rey y sus ayaceros hace rato están desnudos. Cuando regresaban a casa. Introducción introducida por mí. Que marca el gobierno de su La pedagogía. Ah, carajo. La política. Juntos somos el grupo 1. 1989. Ya pues, pájaro. y de ridiculizar asociadas al ejercicio. Y juntos. ya.